Una mañanera de contrastes o de claroscuros, desde trabajos bien hechos, bien fundamentados, con rigor periodístico, como los de Nancy Contreras de Contralínea, hasta los chismes baratos de Reina Aide. Regresa la señora del Chal. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles 13 de diciembre y sí, así como ustedes lo están escuchando, por si se perdieron la mañanera, por si cuando vieron a Reina Aide tomar el micrófono como tía despechada en karaoke de Jenny Rivera, aquí les contamos qué fue lo que sucedió. Pues les digo que fue una mañanera contrastante. Por un lado se presenta Nancy Contreras, la mejor periodista hoy por hoy de México, la que mejor fundamenta sus investigaciones, la que está haciendo un trabajo pero de super archirrecontra calidad, sobre todo en el tema que es investigar a los órganos autónomos, como el INAI. Ese órgano al que la oposición ahorita está defendiendo a capa y espada porque era su principal socio de negocios. Y si no, pregúntenle a Xóchitl Gálvez, que era una de las principales beneficiarias de los contratos a sus empresas de tecnología. Pues bueno, Nancy, como ustedes saben, la semana pasada expuso en qué gastaban los comisionados del INAI. Entre otros gastos, los mexicanos tenemos que pagar a estos zánganos que de transparencia no hacen absolutamente nada, sus papas en el Oxxo, sus aguas y prácticamente hasta la despensa. En esta situación, en este momento, en la mañanera, fue precisamente en el quién es quién de las mentiras, en donde se reconoció el trabajo de la revista Contralínea, en especial de Nancy Contreras. ¿Por qué? Porque fue un trabajo bien hecho. Así lo destacó Elizabeth García Vilchis. Vamos a ver este buen momento de la mañanera. Vamos a exponer el caso de los organismos autónomos y que llama mucho la atención. Se trata del Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de esos organismos a los que ya sabemos les llaman autónomos y que nada más y nada menos recibirá en 2024 un presupuesto ahí humildemente de 1,097 millones de pesos. Los tres comisionados que aspiraban a presidir el INAI han sido señalados por pagar viajes al extranjero y a los estados, desayunos, comidas y cenas en lujosos restaurantes de la Ciudad de México. ¿Y hasta qué creen? Con dinero público van al Oxxo, pagan sus sabritas, sus Coca-Colas, se van al Starbucks, yo creo que piden su matcha o algo así, y todo esto es a cargo del dinero del pueblo de México. Y bueno, ya sabemos, no tienen llenadera. El recién nombrado presidente del INAI, Adrián Alcalá, pues no se salva de estas acusaciones de opacidad, corrupción, falta de ética y solvencia moral. Y no lo decimos nosotros, sus propios compañeros lo acusaron de eso. Además, hay en su contra investigaciones por irregularidades pendientes de aclaración. Así nada más este es el nuevo nombramiento del presidente del INAI. En su récord existen gastos millonarios excesivos por viajes al extranjero y otros gastos opacos. Pero vámonos un poquito más atrás y recordemos el caso del excomisionado del INAI, Óscar Guerrafort, que por cierto, Adrián Alcalá lo defendió en una entrevista para Contralínea. Pero vamos a ver. Hasta hace poco este funcionario, Óscar Guerrafort, era funcionario de alto nivel del instituto y usó su tarjeta oficial del INAI, una American Express, para pagar su fiesta en un centro nocturno. ¿Cómo ven? Bueno. Además, la revista Contralínea ha documentado ese caso y otros como el de la comisionada Josefina Román Vergara, también aspirante a presidir el INAI.
que realizó nada más y nada menos que 10 viajes al extranjero, los cuales costaron más de $1,000,000, o el paguito de estos 10 viajes, entre los países estuvo Singapur y otros. Aquí vemos en la pantalla el reportaje de Contralínea. Todo esto fue con cargo al erario, obviamente. Además, se pagaba comiditas de $6,000, pagadas, claro, con su tarjeta oficial de American Express, y que esto significa casi 30 salarios mínimos. Y aunque el nuevo presidente del INAE también ya usó su American Express corporativa para comidas y viajes, ahora sí, en la presidencia del INAE prometió que de veritas, ahora sí iba a revisar los gastos. Bueno, lo único claro en el Instituto de Transparencia es que campea la opacidad. Ahí está. Más exhibido no se pudo, y eso se dio gracias al trabajo de Nancy Contreras en Contralínea, que por cierto estuvo en la mañanera. Pero siempre existe el obscurito, el prietito en el arroz. Siempre existe algo que no va a salir del todo bien. Y desgraciadamente, después de unos meses en los que nos deleitaron con no tener que escucharla, regresa Reinaide. Ya había regresado, pero hoy se puso tan necia como siempre, recargada. Tal parece que en su diplomado, no sé qué fue a hacer a España, Barcelona, pues le pusieron la encomienda del chip 2.0 de la castrosidad. Considero una de dos: o le pedimos al presidente que la beque por el bien de las mañaneras para no tener que soportarla, o si le hacemos una cooperacha a los mexicanos que vemos a diario las mañaneras, para mandarla no a Barcelona, sino creo que podría ser un buen lugar la tundra siberiana, o algún país del lejano oriente, como la selva de Tailandia, o en una de esas hasta la planicie de Australia. Por cierto, primero un curso de lenguaje aborigen para que tarde un poquito en aprenderlo y luego regrese. Así, cuando menos echaría unos 5 años, más o menos. Pero bueno, regresa. Y tan necia como siempre, prácticamente sacó de quicio al presidente, acusando al presidente, a la secretaria de la defensa, y todo con chismes. ¿No será que esta señora escribió parte del libro de la señora Chávez? Vamos a ver estas necedades de la señora Reinaide. Chequemos. Por ejemplo, en Sonora, y no solo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia. Sí. Eso también lo dicen que lo hacen en Guerrero. Por eso estas cifras no aparecen. Sí. Prefieren ir con ellos porque también hay reportajes serios sobre eso ya. O sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos? Ya no, es así como tú lo dices, y ya no pega ese cuestionamiento. Por lo menos en Sonora. No, en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿De que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. Ellos deben de saber. Si alguno sabe. No. ¿El general? No, y a mí la gente me dice todo. Sí, por ejemplo, en Sonora. Para empezar, el burdo concepto de justicia por propia mano no es justicia como tal. Para Reinaide, incluso ir con la bruja misada y pues querer hacer un amarre o algo así podría ser un tipo de justicia. Es que a mí me gusta mucho la chamaca y no me hace caso, pues hay que hacerle justicia al chavo porque él tiene intenciones, ¿no? Entonces, para mí que es muy burdo este comentario de Reinaide. Y bueno, entre las necedades de Reinaide, pues siguió con sus trabajos inventados. Vamos a escuchar este otro pedazo de la hora de Reinaide. Que a mí me tocó cuando yo 30 años de ser reportera, ninguno hablaba de que se reunían, había reuniones, sí, y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, pero no que hayan, pero ¿de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días
Si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora. Pero si no nos reuniésemos todos los días, ¿Estaría peor el país? sí, sí, Obvio. sí, exactamente. Entonces sí ayuda en que estemos Aquí los cuestionamientos por las reuniones en materia de seguridad, reuniones que se hacen todos los días con el presidente, con los miembros de sus gabinetes, en los gobiernos del estado también hay esas reuniones, e incluso el presidente se reúne con los gobernadores, los 23 gobernadores. Y bueno, en este sentido, hay gobernadores a los que no van, que no se integran. Por ejemplo, Diego Sinue de Guanajuato, que es uno de los estados más violentos, no va. Lo que pasó en el Estado de México es una cuestión ya añeja. O sea, el derecho de piso no se lo cobraron a partir del 16 de septiembre que entra la maestra Delfina Gómez al trabajo como gobernadora. Es una cuestión de años, por eso el pueblo se hartó. Y es una cuestión que había consentido Peña Nieto, Calderón, Fox. Y sí, la maestra va a tener que meterse a esas situaciones, a esas cuestiones. Pero la maestra Delfina apenas tiene septiembre, octubre, noviembre, no cumple ni los 3 meses o apenas va a cumplir 3 meses en el gobierno. Y eso es lo burdo de la oposición. Una oposición que está desesperada. ¿Por qué? Por el vendaval de Morena. Morena ha arrasado en los últimos años. O sea, hay que destacarlo. Los últimos 3 años, desde que, por ejemplo, una referencia. En 2018 Morena gana varias gubernaturas con el efecto Andrés Manuel. Pero tenían una mala presidenta del partido, hay que decirlo. Lo vieron cuando quiso reventar la elección en la persona de Jacob Polemski. Llega Mario Delgado y Morena sigue ganando e incluso suma más gubernaturas. El discurso de la oposición es: el presidente tiene cada vez menos credibilidad. Pero el efecto Morena y tener a un presidente que está dando resultados positivos, a un presidente que está dando resultados favorables tanto para el país como para el partido, eso hace bueno la percepción de la gente y por eso cada vez más gente vota por Morena. Así hay que destacarlo. Así ha sido desde que el presidente es presidente, desde que Mario Delgado toma la presidencia del partido. Esto es muy importante decirlo. Ahora bien, por ejemplo, vamos a hacer una referencia. Desde el 2019, Morena pasó de tener unos cuantos millones de personas gobernadas, 35 millones en 2018, a tener prácticamente hoy 90 millones. Pasó de tener 6, 7 gubernaturas a hoy gobernar 23 estados. Tan solo de 2019 a 2023 se han ganado 15 gubernaturas. Se han perdido algunas, pero se han ganado varias. Y esto es mientras el presidente es presidente, Mario Delgado preside Morena. Entonces han hecho una buena sinergia, han hecho un buen trabajo. ¿Que hay errores? Sí, porque es difícil controlar al partido que más ha crecido históricamente en el mundo. Es un impacto importante en la sociedad. Vamos a ver este video precisamente destacando los triunfos de Morena en estos últimos años. Chequemos. De un país entero, la esperanza de un país entero depende de la unidad de nuestro movimiento. Hoy más que nunca, la organización debe ser el eje rector de nuestra lucha contra la corrupción y las desigualdades, porque ya nos convertimos en el movimiento más grande e importante de México. Constituimos para el pueblo derechos que ya nada ni nadie podrá volver a negarle. Y estamos al frente de 23 entidades en las cuales gobernamos a más de 92 millones de mexicanas y mexicanos. Ahora nos corresponde continuar el camino de esta transformación y asegurar en 2024 el 10 de 10, así como la mayoría calificada en el Congreso para implementar el Plan C. México confía en nuestro movimiento y no tenemos derecho a fallarle. Así es, la clave es la mayoría calificada. ¿Y cómo es? Informándonos con gente como Nancy Contreras, su servidor,
y quienes hoy apoyamos a la cuarta transformación con información veraz, porque igual cuando la riegan, también lo decimos. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compartan esta información para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden, yo no soy ni fifi ni chayotero, estoy cocinando la noticia y los veo en el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.